Ya, entonces vamos a empezar, chicos, primero con lo que son tumores cerebrales. En sí, este tema de lo que engloba todos los tumores cerebrales, ustedes ahorita que lo veamos en la resonancia y en la tomografía, van a poder darse cuenta que es un poquito difícil de diferenciarlo si es que lo queremos memorizar como tal. Es por ello que cuando yo traté de estudiarlo, me lo aprendí, digamos, comparando unos con otros, porque entre ellos van a, digamos, compartir cierta similitud, ya sea morfológica o de ubicación. Entonces voy a tratar de como que comparar unos con otros para que sepan exactamente a qué diferencias me refiero y se les haga mucho más fácil. Ya. Entonces, lo primero que hay que saber, a ver, voy a poner esto. Ahí así, ya. Lo primero que hay que saber es diferenciar lo que es una lesión extraaxial de lo que es una lesión intraaxial. ¿Por qué? Porque va a variar mucho lo que es el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Ahora, con respecto a las lesiones extraaxiales, van a ser aquellas que van a estar, digamos, fuera del parénquima cerebral. Por lo tanto, cuando van a ejercer cierto efecto, va a tener un contacto mayor con las estructuras que se encuentran hacia afuera del parénquima. O sea, va a tener, digamos, unos bordes más obtusos y van a poder, digamos, estar en contacto mucho más directo con estructuras adyacentes. Por ejemplo, estructuras que se encuentran afuera, como es la meninges, como son las meninges en primer lugar, como son, digamos, los huesos, la base del cráneo, algunas, digamos, estructuras óseas que se encuentran alrededor del cráneo o que se encuentren fuera del cerebro como tal. Ahora, hay dos sitios muy importantes para lo que es el diagnóstico de las lesiones extraaxiales y entre los cuales tenemos en primer lugar lo que es el ángulo pontocerebeloso, que es el primer lugar, digamos, de mayor ubicación, que se va a encontrar, por ejemplo, entre lo que es la protuberancia y lo que es el hueso temporal. Y bueno, también tenemos lo que son las lesiones celares o las lesiones de silla turca, que son también todas las que, digamos, las que sobran de las lesiones extraaxiales. Entonces, cuando hablamos de lesiones extraaxiales, recordar que hay dos sitios importantes de ubicación, que es a nivel del ángulo pontocerebeloso y a nivel de la silla turca. Ahora, las lesiones que están dentro del parénquima cerebral son, digamos, por así llamarlo, los verdaderos tumores primarios cerebrales. ¿Por qué? Porque van a comprometer netamente lo que es el parénquima cerebral. Entonces, lo que vamos a ver acá es la diferencia principalmente de lo que es un glioma de bajo grado con un glioma de alto grado. Y también vamos a poder diferenciar entre estos dos gliomas con lo que es el oligodendroglioma. Más que nada cuando hablamos en lesiones intraaxiales, vamos a ver bastantes diferencias entre unos y otros. Asimismo, también tenemos que diferenciarlo con lo que es el pilocítico, que también vamos a ver hoy día la lesión pilocítica, lo que es específicamente el hemangioblastoma, cómo se diferencia con el meduloblastoma y cómo también se puede diferenciar con el ependinoma. Y a todo esto también una lesión bastante frecuente y bastante importante que tienen que conocer es el linfoma y también cómo diferenciarlo de lo que son los gliomas como tal. Entonces, si se dan cuenta, las lesiones en sí para poder identificarlas están muy relacionadas unas con otras, más que nada en el tema de similitud de estudio por imagen, pero acá les voy a tratar de buscar algunas características radiográficas y también clínicas que les puede servir bastante al momento de hacer alguna diferenciación. Ya. Entonces vamos a empezar con lo que son las lesiones extraaxiales y a la cabeza tenemos lo que es el meningioma. Entonces, el meningioma es, digamos, la lesión extraaxial por excelencia. En el sistema nervioso central, los tumores, más que nada para que recordemos, a este nivel, al nivel del sistema nervioso central, los tumores o cualquier otra lesión van a captar contraste cuando van a romper la barrera. Entonces, cuando generan digamos, una buena captación de contraste, cuando nuestra barrera hematoencefálica está totalmente destruida o está, digamos, comprometida por alguna lesión.
Entonces, por lo tanto, si yo tengo una lesión que capta contraste, tengo que suponer que la barrera hematoencefálica está dañada o está rota. Pero digamos que esta regla de la membrana o la barrera hematoencefálica solo vale para las lesiones intraparenquimatosas, en donde podemos decir por lógica que algo que capta el contraste es una lesión maligna y algo que no capta el contraste es una lesión benigna. Pero recuerden que esa regla solamente va a valer para lo que son las lesiones intraparenquimatosas, porque obviamente tienen lo que es la barrera hematoencefálica. En cambio, en este tipo de lesiones que son lesiones extraaxiales, como lo es el meningioma, no valen. Por lo tanto, el meningioma es un tumor benigno que va a captar un contraste de forma intensa, o sea, lo que no esperamos que haga, lo hace. El meningioma es una característica muy importante que capta el contraste. Ahora, a nivel de lo que es la resonancia, se va a ver de un tono isointenso al parénquima cerebral y va a captar de manera homogénea lo que es el contraste. Por ejemplo, acá en esta imagen vamos a ver que, digamos, la captación o la tinción, por así decirlo, del color que vamos a ver es un color homogéneo. Va a ser, en la mayoría un color homogéneo, igual acá. Es un color completamente homogéneo. Además, tiene una lesión muy característica que es en los bordes de la lesión, suele tener unos picos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen de acá, hay unos picos en los extremos. Creo que por acá también se ve. Hay como que unos picos en los extremos. Entonces, esos picos son unas características radiográficas, o bueno, radiológicas, mejor dicho, de lo que es un meningioma. Y a esos picos se le denomina cola dural, o que se encuentra en la base dural, pero se va a denominar una cola dural. Entonces, si nosotros identificamos una lesión que capta homogéneamente el contraste, que estamos suponiendo o tenemos algún tipo de dudas que es a nivel extraaxial y que tiene sobre todo estos picos que les denominamos colas durales o la cola dural, podemos decir que estamos frente a un meningioma. Esas tres características, o bueno, dos principalmente, nos ayudan bastante a poder diferenciar o poder diagnosticar lo que es un meningioma. Ahora, otra lesión, seguimos en las lesiones extraaxiales y acá tenemos las que son netamente las lesiones del ángulo pontocerebeloso. Ahora, el meningioma también va a aparecer en lo que es en esta estructura, o sea, a nivel del ángulo pontocerebeloso. Entonces, yo puedo marcar lo que es el peñasco que se encuentra en la parte de acá, si se dan cuenta que está lo que es el meningioma, pero este meningioma de igual forma tiene estas colitas durales, que también lo hacen característico de un meningioma. No se olviden lo que es la cola dural. Tienen que recordar bastante lo que son los picos que lo van a rodear, recordar que se denomina cola dural, y eso nos va a denominar lo que es un meningioma. Que por cierto, esta es la segunda lesión más frecuente en lo que es el ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué? Porque la primera está acá. Esta es la primera. El neurinoma, que es la primera lesión más común. Pero hay una característica muy importante para poder diferenciar el meningioma de un neurinoma, que es que el meningioma nunca jamás en su vida se va a meter o vamos a encontrar una porción de ella en el conducto auditivo interno. En cambio, el neurinoma sí. El neurinoma va a tener como que este cachito en forma de helado y va a tener como el conito metido en lo que es el conducto auditivo interno. Entonces, si les ponen que una parte del compromiso de la lesión se encuentra metido, incrustado ahí, metido en lo que es el conducto auditivo interno, podemos diferenciarlo con lo que es un neurinoma. ¿Ok? Y la forma característica es en forma de helado. Y bueno, por último, si yo veo esta, de igual forma en el ángulo pontocerebeloso, veo estas estructuras como que brilla, pero en vez bastante difusión, o sea, no hay como que una estructura específica u homogénea. Veo como que esta sustancia se le puede denominar como gelatinosa. Ay, perdonen mi letra. Cuya característica principal es que va a restringir de una forma muy significativa lo que es la difusión. Entonces, por lo tanto, en resumen, a nivel del ángulo pontocerebeloso, si se tiene una cola dural, tenemos que pensar en meningioma.
si tenemos también una parte del pico en el conducto auditivo interno, tenemos que pensar en un neurinoma. Y si digamos, la lesión restringe mucho lo que es la difusión, pensamos en un epidermoide. Eso es lo más rápido que ustedes puedan tener para poder diferenciar unas de otras. Seguimos con las lesiones extraaxiales. Y acá tenemos las lesiones de la silla turca. Ahora, en las lesiones de la silla turca hay que conocer lo que es el macroadenoma, ¿ok? El macroadenoma hipoficiario es una lesión de la silla turca que va a captar un contraste, pero que puede tener necrosis, puede tener calcificaciones en su interior, puede tener también lo que es hemorragias, y es un tumor muy irregular porque tiene una tendencia a crecer mucho. O sea, es un tumor que no da síntomas hasta que la lesión crece de tal tamaño que logra comprometer o logra hacer presión sobre lo que es el quiasma óptico. Entonces, sobre lo que es el quiasma. Entonces, una vez que recién hace ese contacto con el quiasma, es donde el paciente va a presentar ciertos síntomas. Pero para que esta lesión crezca de este tamaño, ha pasado un tiempo bastante prudente. Entonces, hay un signo muy característico para lo que es el macroadenoma, que se denomina en reloj de arena, o lo que conocemos como muñeco de nieve. Si se dan cuenta, es toda esta formita, que tiene una cabeza y tiene como un cuerpo. Entonces, son imágenes que están en el interior de la silla turca, con una cabeza que sale por fuera. Si se dan cuenta que es como una cabeza que sale por fuera de la silla turca, que es lo que está presionando directamente al quiasma. Y esto es lo que característicamente lo vemos en un macroadenoma, ¿ok? Ese signo. Ahora, este macroadenoma hipoficiario va a tener dos diagnósticos diferenciales. El primero es un microadenoma y el segundo va a ser un craneofaringioma. Entonces, en el caso del microadenoma hipoficiario, que lo diagnosticamos muy pronto, porque va a ser una lesión bastante funcionante. ¿Qué quiere decir cuando digo funcionante? Que va a dar sintomatología temprana en el paciente, a diferencia del macroadenoma, que tenía que pasar un tiempo bastante prudente para que dé sintomatología. Acá no, acá como digamos la lesión es funcionante, la sintomatología va a estar presente en el paciente. Y que va a ser suele ser una lesión que se va a encontrar en el interior de la silla turca. Si se dan cuenta, acá en lo que va la imagen, lo que el circulito, hay como que una zona más central que es más clara, como más blanca. Y alrededor, digamos, en toda la parte de acá de la silla turca va a ser de otro color. Entonces, esa diferenciación de tonalidades también nos va a indicar que estamos frente a un microadenoma. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la silla turca. Y bueno, otro diagnóstico diferencial es el craneofaringioma, que se encuentra aquí abajito, que es una lesión de igual forma supracelular. No va a tener este componente, digamos, de la barriga o el cuerpito de lo que era el muñeco de nieve, o de la parte de abajo de lo que es el reloj de arena. ¿Por qué? Porque es un tumor que está supracelular. Entonces, si nos preguntan cuál es la diferencia entre un craneofaringioma con el macroadenoma, vamos a ver y vamos a caracterizar principalmente este tipo de calcificaciones que ven acá. Ven como unos puntitos blanquitos. Ya, esas calcificaciones como en cáscara de huevo que rodean la lesión son muy típicas de lo que es un craneofaringioma. Entonces, tenemos estas tres lesiones que se van a encontrar a nivel de la lesión de la silla turca, que lo vamos a poder diferenciar, estas dos principalmente, por la clínica. ¿Por qué? Porque esta va a tener una clínica más tardía, es clásicamente lo del signo del muñeco de nieve o el signo del reloj de arena. Una vez que recién presione el quiasma va a presentar lo que es la sintomatología, a diferencia del microadenoma, que como es un microadenoma funcionante, va a presentar sintomatología más temprana, va a haber una diferenciación de tonalidades entre lo que es la silla turca y lo que es el microadenoma. Y bueno, por último tenemos lo que es el craneofaringioma, que son estas calcificaciones alrededor de la lesión, como en cáscara de huevo, que la va a diferenciar de lo que es el macroadenoma. Ya. Ahora,
hablaremos un poco sobre las lesiones intraaxiales. Por ejemplo, si en un examen me ponen lo que es una resonancia magnética de una lesión intraparenquimatosa y me preguntan si es una neoplasia glial de alto grado o una glial de alto grado o una glial de bajo grado, es, digamos, ay, ¿me escuchan bien? ¿Salió conexión mala? Sí se escucha, sí se escucha. Sí, allá. Ya, entonces, como Sí, les se decía, escucha. si me ponen en un examen una resonancia magnética para poder diferenciar lo que es una lesión de una lesión glial de alto grado o de una de bajo grado, tenemos que ver tres características principales. Y eso sí, memorícenselo, apréndanlo porque es la clave para poder diferenciar lo que es una de bajo grado de lo que es una de alto grado. Entonces, la primera es que las neoplasias gliales de bajo grado van a ser característicamente de tipo infiltrativas, ¿ok? Esta es la característica principal. Esto quiere decir que no va a ejercer un efecto de masa o va a tener un pobre efecto de masa. Claro. Y si no, como ejerce un efecto de masa significativo, ay, chicos, siento que se me cuelga todo. Sí, se me escuchan, ¿no? Porque se me está colgando horrible. Sí, se escucha muy bien. Y ahora sí. Ay, espérense, le voy a cambiar esto. Ya. Ya, otra vez, retomemos. Entonces, les hablaba que habían tres características principales para poder diferenciar lo que es un glioma de alto grado de uno de bajo grado. Entonces, la primera es que la neoplasia glial de bajo grado es de característica infiltrativa. Es decir, no va a ejercer un efecto de masa significativo, sino que tiende a infiltrar lo que son las células normales. Y entonces no va a ejercer lo que es un efecto de masa o va a tener un pobre efecto de masa, por así decirlo. A comparación de la neoplasia glial de alto grado, que debido a que es de alto grado, o sea, es bastante, de un crecimiento bastante rápido, este sí va a generar lo que es un efecto grande, un efecto significativo de masa. Y a esto se le va a asociar lo que es un edema, que no se ve en el de bajo grado, ¿ok? En el de alto grado sí se va a ver porque va a ser más brusco, va a ser, digamos, van a haber grandes efectos de masa y por ende también va a estar acompañada de lo que es un edema. Además, en la de bajo grado suele tener lo que es la barrera hematoencefálica íntegra, o sea, no va a haber daño a nivel de la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, como les comenté, ¿se acuerdan? Que les dije que cuando la membrana hematoencefálica se encontraba íntegra, no iba a haber una captación de contraste. Por lo tanto, en una neoplasia glial de bajo grado, no va a haber o no suele captar lo que es el contraste. En cambio, en una neoplasia glial de alto grado, como ven en la imagen, va a haber, o ahí sí va a haber lo que es una captación alta de contraste y lo puede hacer típicamente en esta, digamos, en este patrón, como en patrón de anillo. Es algo como que muy típico de lo que es la neoplasia glial de alto grado. Y bueno, por último, la tercera característica es que hay que saber que las calcificaciones van a aparecer netamente en lo que son las neoplasias gliales de bajo grado. O sea, las calcificaciones acá en la de bajo grado van a estar presentes, pero en un 20%. O sea, no es tan significativa, pero puede existir una calcificación en las de bajo grado. A diferencia de las neoplasias de alto grado que nunca jamás en la vida se van a calcificar. Pueden sangrar, pueden hacer hemorragias, pueden hacer necrosis, pero lo que nunca jamás va a tener es una calcificación. Entonces, esta última característica también es muy importante tenerla porque nos va a dar no solamente el diagnóstico con la del bajo grado, sino con otra patología que vamos a ver más adelante. Entonces, esas tres características. Primero, las de bajo grado son infiltrativas, no captan contraste y se pueden calcificar hasta en un 20%. Las de alto grado son bastante, digamos, tienen un efecto de masa bastante grande, van a captar un contraste mayor, por eso es que se ven así en lo que en la resonancia, en la tomografía, y lo más característico es que no se van a calcificar por nada del mundo. Ahora,
Dentro de las neoplasias gliales de alto y bajo grado hay una secuencia de resonancia magnética que se las mencionan en su teoría también, que es la secuencia de perfusión. Es una secuencia bastante importante en estas neoplasias. ¿Por qué? Porque esta secuencia de perfusión en resonancia magnética nos va a permitir ver lo que es la angiogénesis, tanto en las de alto grado como en las de bajo grado. Entonces, una vez que nos permite ver la angiogénesis de los tumores, y no solamente de tumores, también de muchas otras patologías, nos va a permitir ver qué patologías están formando vasos sanguíneos y qué patologías están incrementando lo que es la perfusión cerebral. Entonces, específicamente en una zona determinada. Entonces, por ejemplo, en el caso del glioblastoma multiforme o lo que es la neoplasia glial de alto grado, como es un tumor maligno, es un tumor agresivo, lo que va a pasar acá es que sí va a haber un aumento de lo que es la perfusión. Por lo tanto, si hay aumento de la perfusión, hay un alto grado, un alto porcentaje de que están generando nuevos vasos sanguíneos en el interior, obviamente, del parénquima cerebral. En cambio, en las neoplasias de bajo grado, que son neoplasias como que más sutiles, suelen ser de crecimiento mucho más lento, suelen ser, bueno, son infiltrativas, no son muy malignas. Lo que suele pasar acá es que no hay un aumento en la perfusión, por lo que sale una perfusión normal o hasta en algunos casos una perfusión disminuida. Entonces, la resonancia magnética de perfusión me va a permitir distinguir de igual forma entre una de alta perfusión, como es el caso de las de alto grado, y otras de bajo perfusión, como son las de bajo grado. Ahora, recordamos el glioblastoma multiforme o el de alto grado, hay que distinguirlo siempre. Esto no se los ponen en su teoría, pero es un extra que les doy porque sí lo preguntaron, por ejemplo, cuando lleven ustedes neuro, me enseñaron bastante en hacer también este diagnóstico diferencial entre lo que es una neoplasia glial de alto grado y lo que es un absceso cerebral. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la secuencia en difusión. También es un tipo de secuencia. El glioblastoma multiforme o el de alto grado, lo que va a pasar es que en el centro de la lesión, como ven acá, no va a haber, digamos, una difusión correcta. O sea, la difusión se va a restringir netamente en las paredes. No va a captar, digamos, centralmente. En cambio, en el absceso cerebral, si se dan cuenta en esta imagen de acá, ya no va a haber lo que es una difusión y la difusión se va a, digamos, a delimitar lo que es a nivel central de la lesión, o sea, en el centro de la lesión. Entonces, ese es un dato extra que ustedes pueden tener también por si les ponen un diagnóstico diferencial entre lo que es una neoplasia glial de alto grado y lo que es un absceso cerebral como tal. Bien, otros diagnósticos u otros, digamos, lesiones intraaxiales son lo que es el linfoma y el glioblastoma. Si les soy muy sincera, es un poco difícil diferenciar lo que es el glioblastoma o un tumor de alto grado con lo que es el linfoma. Pues normalmente lo hacemos netamente en torno a lo que son pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tienen VIH. Cuando tenemos, digamos, un paciente inmunodeprimido o un paciente con VIH, que también se encuentra obviamente inmunodeprimido, tenemos que pensar principalmente en un linfoma. Digamos que esa es una característica si queremos diferenciarlo entre un glioblastoma y un linfoma primario. Entonces, si tenemos un paciente inmunodeprimido o con VIH, tenemos que pensar a la cabeza en lo que es un linfoma. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un paciente que no tenga estas condiciones, que está inmunocompetente, pensamos más que nada en lo que es un glioblastoma multiforme. Ahora, hay un par de características del linfoma que nos pueden ayudar. Primero es que el linfoma puede aparecer de manera hiperdensa. Normalmente, por ejemplo, el glioblastoma multiforme suele ser isodenso o hipodenso. Este suele ser iso o hipo. En cambio, el linfoma suele ser hiper. ¿Ok? Más que nada porque el glioblastoma tiene tendencia a hacer lo que es una necrosis. Perdón por mi letra nuevamente. Entonces, lo vamos a ver, digamos, iso o hipodenso porque suele tener una afinidad o una mayor probabilidad de hacer necrosis. En cambio, un linfoma es más hiperdenso
ya que suele tener una densidad un poco más alta. Además, tiene lo que es muy poco efecto de masa, porque es más que nada infiltrativo. Y también suele tener varias lesiones, o sea, no se centra, por ejemplo, acá que es una lesión, sino que tiene varios que sí lo podemos distinguir. No es como que genera una masa, sino que tiene varias lesiones independientes a lo que es una lesión original. Ahora, características en común es que los dos, por ejemplo, suelen cruzar lo que es la línea media. Hay una tendencia a formar lo que es el signo o el clásico presentación de mariposa. Recordar principalmente que la captación en anillo de linfoma aparece sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. O sea, si somos más exquisitos, en un paciente inmunocomprometido con linfoma, la característica radiológica que vamos a encontrar es que vamos a tener la captación en forma de anillo. En cambio, por ejemplo, en pacientes que son, o sea, son también que tienen un linfoma, pero son como que normales, o sea, no son inmunocomprometidos, tienen una tendencia a tener una captación homogénea. ¿Ok? Si bien es cierto, la mayoría de pacientes, como les digo, o el clásico, o la población blanco, mejor dicho, de un linfoma son los inmunocomprometidos, obviamente no se descarta que también otros pacientes ajenos a ellos se pueda atender esta lesión. Y justamente, ¿cómo lo diferenciamos? Con las presentaciones. En un paciente, digamos, correcto, va a tener homogéneo, y en los de VIH o inmunocomprometidos, la lesión o la forma característica es en forma de anillo del contraste. Ahora, tenemos también lo que son el versus de lo que es los gliomas y lo que es el oligodendroglioma. ¿Cómo distinguimos la neoplasia glial de bajo grado de la neoplasia glial de alto grado de lo que es un oligodendroglioma? Es la verdad muy difícil porque digamos que estas lesiones son lesiones intermedias, tienen características, a pesar de que normalmente los oligodendrogliomas tienen una malignidad baja, también pueden tener ciertas características o ciertas peculiaridades de un tumor maligno, las cuales van a ser dos. La primera es que los oligodendrogliomas suelen tener una buena captación con lo que es el contraste. ¿Se acuerdan que les dije que en las intraaxiales, cuando captaba contraste era porque la membrana hematoencefálica, la barrera hematoencefálica estaba rota y por lo tanto nos indicaba que era maligna? Ya, en el caso del oligodendroglioma, a pesar de que no es, es una neoplasia de bajo grado, sí va a captar un buen contraste. ¿Ok? Y otra característica también es que puede tener tener alta lo que es la perfusión, a pesar de ser un tumor de bajo grado. Acá también va a ver lo que es una alta perfusión. Lo que es, a pesar de que no es una neoplasia de alto grado, tiene características de un tumor maligno. ¿Ok? Por lo tanto, el oligodendroglioma es, digamos, la excepción a la regla de lo que son los tumores gliales de alto y de bajo grado. Ahora, ¿cómo nos van a preguntar sobre los oligodendrogliomas? Van a poner clásicamente un paciente joven que viene por primera vez porque ha presentado lo que es una crisis epiléptica. Por primera vez, es su iniciación, su primera vez, su primera crisis epiléptica. Un paciente joven con una primera crisis epiléptica y nos van a poner calcificaciones en las imágenes radiológicas. Y esas calcificaciones no van a ser punteadas, como en una anterior diapositiva que les mostré que sí eran punteadas. Acá estas calcificaciones no suelen ser punteadas, sino que son, acá lo escribí, bla, 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 aquí está, samomatosas. Es la característica. Le van a decir que son calcificaciones de tipo samomatosas, es decir, son calcificaciones groseras, son calcificaciones gordas, son calcificaciones grandes que van a rodear completamente lo que es el tumor. Son calcificaciones bien, bien, bien pronunciadas. Entonces, esas calcificaciones prácticamente me van a descartar lo que es la neoplasia glial de alto grado, porque obviamente dijimos que las de alto grado no calcificaban, y me podrían decir, Kelly, puede ser una de bajo grado. Sí, pero las de bajo grado, aunque el 20% de ellas se pueda calcificar, nunca jamás en la vida van a ser tan grandes como las
como si las van a hacer los oligodendrogliomas. Entonces, una de bajo grado puede calcificarse, sí, pero nunca va a ser tan grande la calcificación como lo van a encontrar en un oligodendroglioma. Ahora, otro versus también que les he puesto es sobre lo que es los pilocíticos y lo que es el hemangioblastoma. Entonces, ahora hay dos tumores de la fosa posterior, tumores que van a afectar los hemisferios cerebelosos, que se van a ver muy parecidos, que son, como les dije, el astrocitoma pilocítico, ese es su nombre y apellido, astrocitoma pilocítico, y lo que es el hemangioblastoma. Entonces, lo que vamos a ver es una lesión que tiene una lesión hiperintensa en T2, acá. Es una lesión hiperintensa porque está formada por un líquido, ya que obviamente es una estructura quística. Y luego, cuando le puedo poner lo que es el contraste, va a ser una zona de captación de contraste. En esta zona de acá, si se dan cuenta cómo varía el color. Eso es lo que denominamos un astrocitoma pilocítico. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? El astrocitoma suele ser en niños. Ese es lo clave. El astrocitoma suele ser en niños. ¿Ok? La población, o en el caso clínico que les puedan poner, les van a poner una población niños, una población infantes. En cambio, el hemangioblastoma suele ser en pacientes o en adultos jóvenes. En adultos jóvenes. Se dice que en un pico de 20 años. Entonces, la incidencia más que nada de los hemangioblastomas son en adultos jóvenes entre los 20 y 21 años. En cambio, lo del astrocitoma pilocítico es más que nada en niños. Entonces, el astrocitoma también recordar algo importante que va a estar asociado con lo que es la fibromatosis tipo 1. Eso también les pueden poner de dato en lo que es los enunciados. Que el astrocitoma va a estar asociado a lo que es la fibromatosis tipo 1. En cambio, el hemangioblastoma va a estar asociado a lo que es el Albon-Whipple-Lindau. Es súper raro, pero también les pueden poner. Y se va a encontrar en lo que son la fosa posterior, como lo mencionamos, y los hemisferios cerebelosos hasta un 95%. Y bueno, por último tenemos dentro de las lesiones intraaxiales lo que es el meduloblastoma y lo que es el ependimoma. Entonces, por último, el meduloblastoma es un tumor de niños de la fosa posterior y lo que va a aparecer es en la zona del vermis, o sea, en la línea media. Suele aparecer en esa zona, en el vermis cerebeloso. En el examen nos lo pueden describir como niños, pueden ser una población otra vez de niños, que viene con hidrocefalia y a la vez viene con una masa, en la fosa posterior. ¿Ok? Nos pueden poner un niño de 7, 8 años que viene con hidrocefalia y con una masa en la fosa posterior. Pero ojo, hay que tener cuidado porque, o sea, también nos pueden poner que un niño viene con hidrocefalia, con una masa en la fosa posterior, pero puede ser un ependimoma. Entonces, el ependimoma está dentro de lo que es el sistema ventricular. Es lo importante. En cambio, el meduloblastoma, ¿en dónde se encontraba? En lo que era la vermis, vermis cerebelosa. Entonces, ¿cómo diferencio uno del otro? El ependimoma va a tener una imagen más heterogénea, ¿ok? Va a tener una imagen más heterogénea, o sea, si se dan cuenta, hay diferentes tonalidades en lo que es la lesión. Va a ser una imagen, se denomina como plásticos, y se va a introducir hacia el 4 ventrículo. Pero lo que importa acá es esto, heterogénea, y bueno, puede ser asociada a lo que es la neurofibromatosis tipo 2. En cambio, lo que es el meduloblastoma suele ser una lesión sólida, que suele captar el contraste de una forma, digamos, más homogénea, si se dan cuenta acá. Es la lesión, pero la captación del contraste, si lo diferencian, es una lesión más homogénea. Ambas se encuentran en la fosa posterior, pero la diferencia es en la captación del contraste. ¿Ok? Ambas dan en niños, ambas pueden venir con un paciente con hidrocefalia, con un bulto en la fosa posterior, pero lo importante acá es al momento del diagnóstico por imagen, lo que es la toma del contraste.
Entonces, esos serían lo que viene a ser los tumores cerebrales como tal. Igual tienen que darle una repasada, chicos, porque tal vez al comienzo se les complique mucho la diferenciación de uno con otro, pero con la práctica, con más que nada haciendo estos versos, se les va a quedar mucho mejor. Y bueno, por último tenemos el otro tema que también les sale en su teoría, que es más que nada de los eventos cerebrovasculares. Entonces empezamos. Cuando hablamos un poco de lo que son generalidades, yo me aprendí con la regla del 7. ¿Por qué? Porque lo que es los SBs va a tener o va a ser la séptima causa de mortalidad a nivel de Perú, la edad media en el cual una persona puede presentar un primer cuadro de ictus o un primer episodio de ictus. En el caso de los varones es en los 70 años y en las mujeres en los 75. Y bueno, esa también va a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, si definimos lo que es un SB, lo vamos a definir como un evento neurológico que va a afectar el funcionamiento del encéfalo, ya sea total o global, o ya sea parcial, netamente en una parte o en un área neta o específica del cerebro, ya sea por una obstrucción, o sea que en algún vaso sanguíneo, en alguna arteria hay una obstrucción, ahorita vamos a ver por qué se puede proceder esa obstrucción, o puede ser por una disrupción sanguínea. Ay, perdón, qué chueca. ¿Qué quiere decir? Que se rompe. Una disrupción sanguínea del parénquima cerebral, del sistema ventricular o a nivel subaracnoideo. Entonces, tenemos que, si hablamos ahorita radiológicamente un poco, tenemos que recordar lo que es la irrigación cerebral. ¿Por qué es importante? Porque según la arteria que vaya a comprometer, digamos, esta afección, ya sea de obstrucción o de disrupción, nos va a dar cierta sintomatología, cierta clínica que netamente en esta patología o en este tema en específico nos ayuda bastante, bastante para poder diferenciar unas de otras. Entonces voy a borrar esto. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a recordar que dentro de la irrigación cerebral hay algo muy conocido, que seguro lo han visto 1000 veces, que es el polígono de Willis, ¿ok? Este va a estar constituido por dos sistemas muy importantes. Uno que es el sistema carotidio, que va a estar casi el 80% constituido por lo que es el sistema carotidio, y otro es el sistema vértebro-basilar, que está constituido en el resto, ¿no? En un 20%. Entonces, ambos sistemas van a conformar lo que es el polígono de Willis. Entonces, este polígono va a estar formado por ciertas arterias. A la cabeza tenemos lo que es la arteria cerebral. Toda esa arteria cerebral anterior, que va a ser rama de la arteria carótida interna. ¿Ok? En la parte posterior, ¿qué tenemos? Las arterias comunicantes posteriores, que se encuentran acá, que también van a ser ramas de la arteria carótida interna. En la parte posterior, ¿qué tenemos? A la arteria cerebral posterior, estas de acá, que van a ser ramas de la arteria basilar. Y bueno, por último tenemos lo que es la arteria comunicante anterior, que es esta de acá, que va a ser obviamente la unión de ambas arterias cerebrales anteriores. Entonces, todas estas arterias que les acabo de mencionar es lo que va a formar el polígono de Willis. ¿Por qué es importante recordarlo? Para que ustedes puedan ubicarse en una tomografía, en una resonancia, en qué lugar se encuentra la lesión exacta en el paciente. Ahora, tenemos lo que es la clasificación de los SBs, de los eventos cerebrovasculares, y como dijimos, se encuentran divididos en dos, en isquémicos en un 80% y hemorrágicos. Estos isquémicos pueden ser a causa de unos trombos o de unos émbolos, que ahorita lo vamos a ver con mucho más detenimiento. ¿Ok? Entonces, del lado de isquémicos nos pueden dar tres tipos. Uno que es la famosa TIA, que es el accidente isquémico transitorio. Otro que es el ictus y otro que es el ictus progresivo. Y por el lado hemorrágico tenemos dos tipos. Uno que es el parenquimatoso y otro que es la parte subaracnoidea. Entonces, hay acá también un concepto muy importante que quiero que ustedes recuerden, que es, fácil lo han escuchado, que es denominado el área de penumbra. Área de penumbra. Ya. Entonces,
¿Qué pasa cuando ocurre lo que es un infarto y esta parte, digamos, central se necrosa, también llamada lo que conocemos como core, la parte central, también denominada core? Todo lo que está acá ya perdió, digamos, irrigación, ya está muerta, ya se queda ahí, no podemos hacer nada. Pero ¿qué pasa con la parte alrededor? Que se denomina área de penumbra. O también se denomina, no, claro, área de penumbra, ¿no? La parte que aún está, digamos, que podemos salvarla si es que tenemos un diagnóstico oportuno. No sé si habrán escuchado ese refrán que dice tiempo es igual a cerebro. Ya, acá pasa exactamente lo mismo. Y justamente para este tipo de patologías es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos importa ahora es salvar, digamos, esta área de penumbra para que el paciente tenga, digamos, una menor discapacidad, una menor afección a lo largo de su vida. Entonces, este concepto también recuérdenlo bastante. Entonces, como hemos venido hablando de lo que son los SBs, o bueno, los EBCs también, nos indica que es una pérdida aguda de la función neurológica, secundaria a lo que es un compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro. Entonces, el diagnóstico es netamente y principalmente clínico, ¿ok? Eso ya lo van a ver cuando lleven neurología, le van a ver ahí como 3 horas de clase que le van a dar cómo diferenciar exactamente según la localización de la arteria. Entonces, el diagnóstico es primordialmente clínico, pero para fines prácticos lo vamos a dividir en dos grandes grupos, como hablamos. Los isquémicos, que ya dijimos que eran los más frecuentes, y los hemorrágicos, que estaban constituidos en un 20%. Entonces, los isquémicos pueden tener una etiología principalmente o primeramente trombótica, en donde la etiología más común es a causa de una ateroesclerosis, que puede ocurrir por una formación de placa aterosclerótica, que puede llegar a obstruir lo que es el vaso de una forma muy significativa o también puede ser de una forma total, una forma completa. El sitio anatómico más común en la cual se va a encontrar este tipo de SBs isquémicos trombóticos es en la arteria cerebral media, ¿ok? En la arteria cerebral media es el lugar donde más eventos isquémicos vamos a encontrar. Ahora, otra etiología también es la de tipo embólica, ¿ok? Que también suele ser una de las más comunes, que se refiere a ciertos trombos o sustancias que suelen migrar desde otro lugar hacia algún vaso cerebral y lo que van a hacer es obstruirlo. Lo más común es igual que el anterior, que haya placas de ateroma, se fragmenten y estas fragmentaciones circulen hacia los vasos cerebrales y lo que ocasiona es que lo ocluyen, lo cierran. Y bueno, luego también tenemos lo que es una etiología hipóxica, que puede ser originado por lo que es más que nada una falta de oxigenación. Por ejemplo, cuando hay una intoxicación por CO2, cuando hay un tipo de ahogamiento, cuando hay una baja perfusión, o por ejemplo, cuando el paciente ha tenido un tipo de ahorcamiento, también nos puede dar un evento isquémico de tipo hipóxico. Ahora, por otro lado, tenemos las que son hemorrágicas, que van a tener causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos lo que es la hipertensión arterial sistémica, sobre todo en pacientes que son mal controlados, que nunca toman sus medicamentos a tiempo, que tienen un control pésimo en el cardiólogo. Esos pacientes pueden ser que desencadenen un SB hemorrágico de causa primaria a causa de su hipertensión mal controlada. Y bueno, otra es la angiopatía amieloide. Y bueno, tenemos también lo que son las causas secundarias que van a ocurrir en patologías previamente existentes, por ejemplo, como tumores, malformaciones arteriovenosas, SBs isquémicos que luego sangran y también en el caso de la trombosis venosa. Ahora, el uso de imágenes en la práctica clínica, como les dije, el diagnóstico es primariamente clínico, principalmente va a ser clínico, pero las imágenes nos sirven únicamente para poder determinar qué pacientes se van a beneficiar con lo que es la terapia para restaurar la perfusión cerebral. O sea, para únicamente determinar qué grupo de pacientes se van a beneficiar con este activador tisular de plasminógeno o como lo denominamos el TPA. ¿Ok? Ya sea vía venosa o vía arterial. Ahora,
hay ciertas ventanas, y cuando digo ventanas me refiero al tiempo en el cual el paciente ha tenido su accidente, su SB, y en el momento de que llega al hospital y nosotros tenemos que hacer algo, ¿ok? Aquí estamos. Ya. Entonces van a haber ciertas ventanas específicas bajo las cuales se puede iniciar cierta terapia trombolítica. La ventana convencional es este tiempo, de 3 a 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Entonces, la ventana depende, uno, del vaso afectado y dos, de la extensión también de la lesión. Por ejemplo, en un SB muy extenso, a veces se prefiere no realizar lo que es una trombólisis porque el riesgo de que estos puedan causar una hemorragia es mayor, es bastante elevado. En cambio, cuando hay un SB de la circulación posterior, algunos autores suelen extender esta ventana porque pueden llegar a ser bastante letales para lo que es el paciente. Y se sugiere que siempre en estos pacientes no pase más de 1 hora desde que llegó al hospital para poder hacerle algún tipo de examen por imágenes. Y dentro del examen por imágenes, digamos, de excelencia, tenemos lo que es la tomografía computarizada simple de cráneo. Si les preguntan cuál es el estudio inicial, cuál es el estudio de excelencia de primera línea, es la tomografía simple de cráneo. ¿Por qué? Porque son simples, porque son rápidas, porque es lo que la mayoría de establecimientos puede tener a la mano, a diferencia de lo que es una resonancia magnética. ¿Cuál es la finalidad? Excluir algún tipo de hemorragia y también poder descartar algunas otras causas de hemorragia, por ejemplo, en el caso de algún tumor que pueda tener el paciente. Y bueno, luego de la TAC tenemos otros estudios de imagen avanzados, particularmente más va para lo que son los SBs isquémicos, que tenemos lo que es la angioTAC, la angioresonancia, la resonancia como tal, la resonancia con secuencia de difusión, que lo vamos a ver también más adelante, que es la DWI. Entonces, de esa diapositiva me importa que recuerden la TAC, lo principal. ¿Para qué? Para descartar o excluir algún tipo de hemorragia, para poder proceder con lo que es la terapia de restauración de perfusión cerebral. Entonces, empezamos primero con lo que son los ACVs, bueno, los SBs de tipo isquémicos. Entonces, en cuanto al evento cerebral, cerebrovascular de tipo isquémico, vamos a denominarlo como un déficit neurológico agudo, secundario a lo que es una disminución bastante importante de lo que es el flujo sanguíneo, o sea, isquémico. ¿Ok? Oclusión, disminuye lo que es el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, y eso nos va a llevar a una oclusión ya sea parcial o completa de lo que es la arteria. Y como dijimos, esta se puede dividir según si es trombótico, embólico principalmente, y también puede ser epóxico, pero principalmente es trombótico o embólico. En su teoría, porque existen varios autores que determinan de manera diferente lo que es el tiempo y las fases de un SB isquémico, pero me he basado en lo que dice su teoría. Así que vamos a ver según su teoría. Lo va a dividir en 3 fases, una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. La fase aguda es aquella que pasa en las primeras 2 semanas, ¿ok? Principalmente esa es la característica en tiempo, primeras 2 semanas. Y el 50% de los eventos suele verse levemente hipodensos. Obviamente, como es algo agudo, algo reciente, la imagen se va a ver levemente hipodensa. Y luego sí puede ir aumentando lo que es su hipodensidad. En el caso de la fase subaguda, se va a dar en la 3ª y 4ª semana. Y la imagen acá ya cambia, va a ser un poco más isodensa, con ligera comprensión ventricular. Y en el caso de las crónicas, ya es mayor o después de 4 semanas, la imagen se ve bien definida de manera hipodensa, ya hay una dilatación marcada a nivel ventricular, adyacente por lo que es una retracción. Entonces, aquí vemos lo que son algunos cambios macroscópicos, de cada etapa. Y vamos a ver su correlación con lo que es la imagen. Entonces, observemos acá en la etapa aguda, vemos como hay un coágulo, acá donde señala la flecha amarilla, hay un coágulo alojado en lo que es la arteria cerebral media. En esta etapa aguda, observen cómo los cambios microscópicos
son bastante discretos. Este es el lado sano y este es el lado patológico. Entonces, si se dan cuenta, a primera vista es bien difícil poder diferenciar el lado sano del lado, digamos, comprometido. Son bastante discretos. Esta imagen que sigue a la izquierda Cablo, esta imagen que está acá a la derecha, que ya está en un estadio subagudo, vemos que en el lado izquierdo ya hay un mayor compromiso, ya hay, digamos, una mayor visibilidad. Se puede visualizar mucho más claro lo que es el área comprometida y hay, digamos, un avance mayor de lo que es el infarto, un avance notable. Y bueno, por último, ya tenemos en la fase crónica toda la parte, digamos, comprometida. Ya se puede denominar como si fuera una cavidad. Este espacio que dejó el infarto va a ser reemplazado por líquido cefalorraquídeo. O sea, el cerebro se va, pero el líquido cefalorraquídeo se mete. Y acá toda esta parte se va a llenar de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante que quiero que recuerden eso, específicamente las crónicas? Porque en la tomografía o en la resonancia lo que van a ver en un estadio crónico ya no va a ser parénquima, van a ver líquido. Y el líquido se ve de una manera hipodensa. Ahora, en un SB isquémico, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en la isquemia cerebral es, específicamente en lo que es la tomografía, es que va a representar o va a estar representado por lo que es un edema citotóxico. Este edema es un incremento de líquido, como sabemos, edema, incremento de líquido. Y el líquido en tomografía, recordamos las primeras clases que les mencioné, tiene una densidad baja, o sea, va a ser de color gris. Si recuerdan, ¿se acuerdan que yo les puse, y todavía creo que no sé si les habrá venido en su examen, pero en tomografía hablamos de las unidades Hounsfield? Y les dije que el agua, todavía se lo remarqué, tenía la unidad 0 UH. Por lo tanto, la densidad es bien baja, ¿ok? Entonces, tenemos un incremento de agua de 1% en el cerebro que va a ser equivalente a 2.5 unidades. Y así es que entre más edema haya en alguna región, pues la densidad va a disminuir. O sea, a mayor edema, la densidad disminuye. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que recordar de esto es que la isquemia lo vamos a observar de una densidad más disminuida, o sea, de más oscura. ¿Y cómo lo vamos a denominar? Hipodensidad. Va a ser más oscura toda la parte de acá. Entonces, como dijimos, el SB es un diagnóstico primordialmente clínico. ¿Y cómo vamos a sacar la clínica entre un paciente y otro para ver exactamente el lugar de la lesión? Lo vamos a sacar según las características clínicas que tiene cada arteria comprometida, ya sea la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior o el sistema vértebro-basilar. Entonces, en el caso de que tengamos comprometida lo que es la arteria cerebral anterior, la característica es que va a haber una hemiparesia contralateral prevalente más en lo que son los miembros superiores que en los miembros inferiores. Otra cosa que va a haber son los reflejos primitivos. Va a haber también lo que es una desinhibición y lo que es una disminución a nivel del habla. Y también puede haber lo que son alteraciones en el razonamiento o en la parte cortical. ¿Ok? Todo, imagínense el cerebro, todo lo que irriga la arteria cerebral anterior es lo que va a traer, ¿cómo se dice? Manifestaciones clínicas. Ahora, en el caso de que la arteria cerebral media se haya comprometido, lo que vamos a ver es una hemiparesia o una hipoestesia contralateral que va a estar también denominada a nivel de brazos, a nivel de la cara y a nivel de las piernas. Acá lo que va a haber es clásicamente una afasia. Acá te van a denominar, el paciente viene con una afasia. Y otra cosa importante y muy peculiar es la mirada hacia el lado de la lesión. El paciente va a presentar una mirada, imaginemos que sea para este lado, hacia el lado de la lesión. Entre otras puede presentar lo que es una agnosia también. En el caso de un compromiso a nivel de la arteria cerebral posterior, acá sí lo que vamos a ver es todo lo que ocurre si es que se afecta a la parte posterior. O sea, va a haber una afección principalmente a nivel visual. Va a haber una ceguera cortical, puede haber alteraciones de la memoria, pero principalmente puede haber esto, ceguera cortical también.
Y por último, si es que se ve afectado lo que es el sistema vertebrovascular, ya acá hay lo que es una discapacidad importante o una muerte, puede haber lo que es un déficit en los pares craneales, a nivel cerebeloso, puede haber alteraciones cruzadas tanto de déficit de los pares craneales como de la parte motora, ¿ok? Pero si tenemos que decir, una de las más frecuentes es la arteria cerebral anterior, pero la cual era la la más top, era la media. Esa es la más frecuente. Entonces, recordando y viendo cómo se podría ver en una resonancia o en una angioresonancia, una resonancia magnética, una tomografía, según, digamos, el compromiso de la arteria cerebral anterior, posterior, media o sistema vertebrovascular, vamos a poder ver el compromiso. Entonces, si se afecta lo que es una arteria cerebral anterior, lo que va a ocupar es la parte de la zona frontomedial, ¿ok? Y acá quedamos a ver comprometida la parte de la corteza motora, sensorial y miembros pélvicos. En el caso de que se vea comprometida lo que es la arteria cerebral posterior, tenemos que se va a encontrar a nivel del caudo medial y va a afectar principalmente o nos va a dar signos o clínica visual y parietal, probablemente. En el caso que tengamos afectada la arteria cerebral media, que se va a encontrar en un ambiente, en una zona fronto, parieto, temporal, lateral, fronto, parieto, temporal, lateral, vamos a ver que va a haber un compromiso también de la corteza motora sensorial y de los miembros torácicos y también de la cara. Y bueno, por último tenemos lo que es el sistema vertebrovascular, que se encuentra también en la fosa posterior. Más que nada va a haber compromiso de lo que es el tallo cerebral, la corteza occipital y la fosa posterior. Ahora, dentro de lo que son LCB isquémico, van a haber signos tomográficos tempranos y signos tomográficos tardíos. Entonces, podemos llegar a observar lo que es el coágulo en el vaso afectado, principalmente en lo que es la arteria cerebral media, por ejemplo, en la imagen de acá, vemos lo que es el coágulo. Lo que el coágulo tiene una densidad alta, como vamos a ver en esta imagen, como les mencioné acá, tiene una densidad alta. Y en este caso está alojado en la arteria cerebral media derecha. Lo que conocemos es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, o sea, lo vamos a ver blanco. Ese es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que vamos a poder verlo hasta en un cuarto de pacientes con UCB, un SB isquémico en etapas tempranas. Luego tenemos otro signo bastante conocido, que es el signo de la cintilla o signo de la cinta insular, en la cual la corteza insular sabemos que es esta que está acá a un nivel profundo, lo que señalan las fichas transparentes. Esa es toda lo que es la corteza insular, que digamos que está profundo a la cisura de Silvio, que se encuentra por acá. ¿Ok? Entonces, cuando existe un SB, la corteza de la ínsula también va a disminuir de densidad, lo que le va a dar como que un aspecto más hipodenso en la zona de acá, que a diferencia del contralateral. Yo sé que es bien difícil de verlo, pero justamente son porque son estadios tempranos. En los estadios tempranos no esperemos unos signos clásicos o unos signos mega así diferenciados, porque es bien difícil que lo veamos, pero aún así se los ponen en su teoría, así que es importante recordarlos. Y bueno, por último tenemos lo que es el otro signo, que es el signo de la hipodensidad, que es característico también a nivel de los signos del núcleo lenticular o lentiforme, que se va a ver de manera hipodensa. ¿Ok? Los núcleos lentiformes, que esto está acá, esto de acá, lo vamos a ver de manera hipodensa. Entonces, estos tres signos son bien difíciles, son bien discretos, tanto que podríamos asumir que estamos viendo unas imágenes de resonancia, de tomografía, perdón, bastante normales, pero que, como les digo, esto nos ayuda más que nada para poder estar como que llevar una secuencia al paciente y poder solicitar otros estudios más específicos, como lo es la resonancia magnética. Ahora, tenemos lo que son los signos tomográficos tardíos y vamos a ver cómo, en lugar de ver lo que es el cerebro, este va a ser reemplazado por lo que es un líquido.
Esto lo vamos a conocer como encefalomalacia. Encefalomalacia. Cuando reemplaza el encéfalo, chau, por líquido. ¿Ok? Ese es un signo. La encefalomalacia, en donde estaba, digamos, el SB, donde estaba el accidente, el evento cerebrovascular, ahora simplemente vamos a ver una región hipodensa. Toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá, toda esta zona de acá. Ahí debería haber cerebro, pero como, digamos, es un signo tardío, ha sido reemplazado por lo que es líquido. ¿Y qué es lo similar que se encuentra en el cerebro? Que es líquido, el líquido cefalorraquídeo, que vemos, si comparamos con los que se encuentran dentro de los ventrículos, es la misma tonalidad. Entonces, por eso podemos afirmar que acá hay líquido cefalorraquídeo. Y si se dan cuenta, se expande por toda la corteza. Tanto así de que acá hay una ligera línea que puede separar entre el ventrículo y lo que es el encéfalo, bueno, lo que es el espacio del SB. ¿Ok? Por ejemplo, estas son imágenes que corresponden a lo que es la arteria cerebral media, que es la más frecuente que se pueda obtener en un SB isquémico. Entonces, en el caso de una resonancia magnética en estadios tardíos, la zona de infarto crónico va a tener la misma intensidad que el líquido cefalorraquídeo. Vean cómo estas zonas de acá, tienen la misma intensidad de lo que señala la parte del líquido cefalorraquídeo del centro. Si se dan cuenta, se ven igual de blancas. Entonces, si se ven igual de blancas, nos indica que estamos frente al líquido. ¿Y cuál es el líquido más, digamos, posible que pueda haber en un cerebro? El líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y se va a ver claramente de una hiperintensidad. Acuérdense, intenso nos refiere a resonancia. Hiperdensidad nos refiere a tomografía. Eso lo vimos en la primera clase, me acuerdo. Bien, ahora vamos a pasar lo que son a los ACVs, bueno, SBs, perdoncito, a los SBs hemorrágicos. Entonces, ahora hablaremos de lo que son los SBs hemorrágicos, que como les dije es menos común que los SBs isquémicos. Los SBs hemorrágicos vienen en un 20% aproximadamente, que es menos frecuente, pero lo contrario es que hay una mayor morbimortalidad en los pacientes que presenten este tipo de eventos cerebrovasculares. ¿Ok? La morbimortalidad es bastante elevada. Porque obviamente no pueden ser tratados por lo que son por lo que es la tromboembolisis. Entonces, como no podemos tratarlos con tromboembolisis porque podríamos ocasionar un sangrado mayor, digamos que son más mortales porque llevan un tratamiento mucho más lento. ¿Ok? Dentro de las causas principales de la hemorragia suelen ser las de tipo primarias y las de tipo secundarias. Las primarias suelen ser a la cabeza lo que es la hipertensidad o lo que es la hipertensión arterial en pacientes que presentan también algunos factores de riesgo. La clásica son pacientes hipertensos que nunca se controlan, que toman mal sus medicamentos, que nunca van al cardiólogo. Y también tenemos lo que es la angiopatía mieloide. Y entre otros, dentro de las hemorrágicas secundarias, si obviamos la traumática por obvias razones que se supone, tenemos también lo que es a nivel del aneurisma, malformaciones arteriovenosas, el angio cavernoso, la vasculitis, que también son etiologías de una hemorragia secundaria. Y acá hay otro cuadrito que también les traje, que es más que nada para poder diferenciarlos según la edad. Entonces, si nos ponen, por ejemplo, un paciente con hipertensión, generalmente o suele atacar a lo que es el cerebelo o suele atacar a lo que son los ganglios basales. Y algo característico, por ejemplo, de pacientes de edad avanzada es que su etiología más probable es que sea de tipo amieloide, ¿ok? Una angiopatía amieloide. Entonces, los SBs hemorrágicos se van a poder, digamos, dividir en dos, en los que comprenden a nivel parenquimatoso intracraneal o los que comprenden a nivel del espacio subaracnoideo. Entonces, ya hablamos de la hemorragia, la sangre, digamos, en una tomografía se va a ver de qué? Se va a ver hiperdensa, la sangre, blanca, hiperdensa, brillante, en lo que es una tomografía. Y aquí vemos dos ejemplos de lo que es una tomografía simple, en la cual en la primera la hemorragia intraaxial o intracerebral va a afectar lo que es el parénquima cerebral a nivel de los ganglios de la base izquierda.
y también va a estar afectada lo que es la región insular. Entonces, lo hiperdenso aquí va a denominar o va a significar una hemorragia que está formando un hematoma, ¿ok? Acá hay una hemorragia que está formando un hematoma. Y en la otra imagen a la derecha ya es una hemorragia que se va a dirigir hacia todo el espacio subaracnoideo que observamos de esta forma, y vean cómo la hiperdensidad de la sangre también va a reemplazar lo que es la hipodensidad. De donde debería haber líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que toda esta parte de acá alrededor debería ser más blanca. Y ahí está siendo, esa hiperdensidad está siendo reemplazada por una hipodensidad. Otra cosa más, ya. Algo importante acá en los SBs hemorrágicos es la clínica que va a presentar el paciente. Entonces, la clínica que va a presentar el paciente es una clínica bastante repentina, va a evolucionar en cuestión de minutos hasta los 2 días. Puede haber lo que es un déficit focal, puede haber lo que son vómitos, puede haber cefaleas, en algunos casos puede haber rigidez de nuca también, y en algunos casos ya más graves puede llegar a producirle convulsiones al paciente. Y si hablamos de localizaciones más frecuentes, a la cabeza tenemos a nivel del putamen y la cápsula interna, y las que le siguen sería a nivel de la sustancia blanca del lóbulo frontoparieto-temporal, el tálamo, la protuberancia y cerebelo. Pero si les preguntan cuál es el lugar principal, putamen y cápsula interna, o sea, a nivel central, o sea, a nivel acá medial. Entonces, ya se ha establecido que una hemorragia cerebral en imágenes se va a ver de manera hiperdensa. Vamos a ver cómo va a cambiar su aspecto a través del tiempo, en el día 1, día 7, día 15, día 30. ¿Cómo es que esta lesión va a cambiar a lo largo del tiempo? Ya hay que considerar que en promedio la sustancia blanca tiene una densidad de 30 U. ¿Se acuerdan que les dije otra vez? La sustancia blanca 30 UH, unidades. Y la sustancia gris va a tener una densidad de 40 UH, o sea, van por ahí. Cuando ocurre lo que es una hemorragia parenquimatosa, la densidad de la lesión va a incrementar de una forma muy rápida. Tanto que cuando el paciente llega al hospital, tras la sintomatología, al realizar, digamos, el primer estudio por imágenes, a los primeros minutos podemos observar lo que es esta lesión hiperdensa. ¿Ok? Esa lesión blanca, esa lesión brillante. Es una lesión hiperdensa hemorrágica. Entonces, en los 3 primeros días, la sangre puede alcanzar una densidad que corresponde a un pico que alcanza los 100 UH. O sea, pasada digamos, los 3 días, los primeros días puede alcanzar lo que es un pico de 100 U. Y el coágulo está de manera intensa debido a que se está, digamos, deshidratando. Es por eso que al pasar los días ven que de esta imagen hiperintensa pasa a esta imagen como que más tenue, como que más borrosa. Esto se da porque el coágulo que había inicialmente, el coágulo a raíz de una hemorragia, se empieza a deshidratar, por así decirlo. Y obviamente va a perder, digamos, la densidad, va a perder el contraste y por eso se va a ver en una resonancia mucho más tenue. Si se dan cuenta, en el día 15 ya los bordes se ven mucho más tenues, ya en el día 30, ya pasado un mes, ya casi no se ve nada en esa zona. Generalmente estos eventos, estas hemorragias suelen reabsorberse, por eso es que no se hace ningún tratamiento, solo se hace lo que es un control. Entonces, ¿cómo es que lo van a dividir? Lo van a dividir si es que es una fase hiperaguda, si es menor a un día, donde se va a ver inicialmente, como les dije, hiperdenso, se va a ver blanco brillante. Luego en una fase aguda o subaguda que se da entre el primero y el segundo día hasta el 14º día, ya la densidad va a ir bajando porque se va a reabsorber, va a haber una deshidratación de ese coágulo, de esa hemorragia. Y ya en la parte crónica, en la fase crónica, que es mayor a 14 días, va a haber una densidad de líquido en un 37%, puede haber lo que son algún tipo de calcificaciones pequeñas. En algunos casos, como en la imagen de acá, ya no van a haber algún tipo de imágenes radiográficas que nos puedan indicar que hay alguna secuela o algún rastro, digamos, en esa zona. De igual forma, cuando ocurren, digamos, hemorragias a nivel de los ganglios basales,
En un cuarto de los casos puede ocurrir esta lesión en donde la resolución de una hemorragia forme esta, digamos, esta lesión en ranura. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Acá había una lesión hemorrágica y pasó el tiempo, se reabsorbió, bla, 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 y generó esta secuela, como en ranura, como si fuera una lunita chiquita. Entonces, eso también, digamos, puede pasar, es una lesión en ranura, y bueno, de forma menos frecuente se pueden también calcificar el lugar donde existió la hemorragia. Pero es otro signo también dentro de lo que son los SB hemorrágicos ya en un estadio más crónico. Acá más que nada para que lo puedan visualizar en una tomografía axial computarizada sin contraste, vemos cómo en las imágenes hay una captación, hay una presencia de hiperdensidad a nivel de los surcos. Si se dan cuenta acá, hay como una hiperdensidad en esa zona, así como se ve la extensión también del sangrado hacia lo que son las cisternas. Y, por ejemplo, en esta última imagen vemos lo que es una angiotomografía cerebral, donde vamos a presenciar lo que es un tipo de bifurcación en la arteria cerebral media, que les dije que era la más común. Ya estamos pasando ya casi para acabar lo que es la hemorragia subaracnoidea, que es también, como les dije, otro tipo dentro de los SB hemorrágicos. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea. El espacio subaracnoideo es el que se va a extender entre lo que son los surcos y las fisuras, así como también lo que son las cisternas, tanto en los surcos como fisuras, como en las cisternas cerebrales. Y se ha establecido que en la tomografía, la hemorragia se va a ver de manera hiperdensa. En una hemorragia subaracnoidea, vamos a ver a los espacios en donde debería supuestamente haber líquido cefalorraquídeo, que se ve de manera hipodenso, ahora lo que va a haber es una hiperdensidad. Si se dan cuenta, en esta zona ahora se va a ver blanco, va a haber una hiperdensidad bastante marcada. Entonces, en esta primera imagen, por ejemplo, vemos las cisternas con sangre, si se dan cuenta en toda esa zona de acá, que va a dirigirse justamente a la cisura de Silvio. Y en la última se va a dirigir todavía hacia lo que es una convexidad. En cambio, en las imágenes de abajo vemos, por ejemplo, si comparamos una de otra, vemos que en la región de acá va a haber mucho más claro donde debería haber un líquido cefalorraquídeo, se va a ver lo que es una hipodensidad. ¿Ok? Algo que tenemos que recordar es que se va a dar por mecanismo de vasoespasmo, el cual va a aparecer de 2 a 3 días después de lo que es una lesión y puede tener un pico de hasta 2 semanas. Las causas: a la cabeza tenemos lo que es la ruptura de aneurismas. En segundo lugar, tumores, malformaciones arteriovenosas, angiopatía amiloide, pero a la cabeza, si les preguntan, una ruptura de aneurisma. ¿Y cuál va a ser el método de imagen o el estudio de imagen por excelencia? La tomografía axial computarizada simple. Es el primer método para poder detectar, y también vamos a ver lo que es una hiperdensidad en el espacio subaracnoideo. Y ya con estos dos últimos acabamos, que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. Entonces, con respecto a lo que son las lesiones hemorrágicas, el hematoma epidural es una lesión que se va a formar entre la dura madre, que está acá, y lo que es el cráneo. Y también lo van a denominar, o se puede llamar, lo que es un hematoma extradural. ¿Ok? Porque realmente lo que pasa ahí es que la sangre se colecciona por fuera de las meninges, o sea, por fuera. La sangre se va a encontrar por fuera de las meninges. Generalmente se forma por laceración de la arteria meningia media, una vez más, la arteria meningia, bueno, casi también la media, se da por la arteria meningia media, que es rama de la maxilar, y usualmente la laceración ocurre por una fractura de cráneo. Ese suele ser, digamos, el mecanismo por el cual se va a producir un hematoma epidural, por una fractura en el cráneo. Entonces,
Debido a que la lesión tiene una presión arterial, esta se va a expandir rápidamente y lo que va a generar es un aumento de la presión. Obviamente, si hay un líquido extra, lo que va a hacer es que aumente la presión intracraneal. ¿Ok? Clínicamente, el cuadro tradicional que vamos a poder verlo a este nivel es un paciente que sufre algún trauma, tiene un antecedente de trauma y puede tener lo que es una pérdida del espacio del estado de alerta, perdón, de un estado de alerta, pero que se va a recuperar. Y va a tener como que un intervalo lúcido hasta que vuelve a deteriorarse. Esto ocurre porque esta lesión se expande mucho. El volumen que se va a expandir en 24 horas es bastante sorprendente, por así decirlo. Ver cómo hematomas que llegan chiquititos, así, a las horas se vuelven gigantes y lo van a poder ver si lo comparamos en una resonancia magnética o en una tomografía. La expansión que tienen es impresionante. Entonces, el efecto de masa va a desplazar, digamos, las estructuras. Este efecto de masa va a desplazar lo que son las estructuras hacia el otro lado del cráneo y lo que va a causar es un descenso a este nivel de lo que es el cerebro a través de lo que es la tienda. Va a haber un descenso del cerebro a través de la tienda del cerebelo, que esto puede comprimir lo que es el nervio oculomotor y manifestarse como una ptosis palpebral. Okay, acá hay una manifestación que es la ptosis palpebral. ¿Por qué? Porque el cerebro se desplaza por la tienda del cerebelo o oprime o comprime lo que es el nervio oculomotor y se manifiesta de esa manera. Hay una ptosis palpebral, midriasis de la pupila y también hay un signo característico en la cual va a haber la mirada va a haber una hacia abajo y otra hacia afuera. O sea, el paciente va a tener un ojo así, una hacia abajo y otra hacia afuera. Algo así va a ser el paciente, sus ojitos. ¿Ok? Y esta forma ipsilateral, digamos que la lesión, la mirada del paciente va a ser hacia la lesión o hacia el lugar de la lesión. Entonces, por imagen, el hematoma epidural tiene, digamos, esta imagen de aspecto biconvexo, lo que denominamos como lunita, así. Así lo van a sacar fácilmente. Un hematoma epidural va a tener esta forma convexa y lo van a poder ver en el estudio por imagen. Acá también. Convexa. Como luna no, como es, no sé cómo se dice, pero como un lente, ahí está, como un lente. Se ve como un lente, convexo. Así y acá también. En el epidural. En cambio, ahora que tenemos el hematoma subdural, este se va a formar entre la dura madre y lo que es la aracnoides, toda esta zona de acá. ¿Ok? Y generalmente contiene sangre venosa, ya que es lo que más se puede lacerar, lo que son las venas puentes que drenan hacia la circulación venosa mayor. O sea, lo que más se va a lesionar acá son las venas puentes superficiales. Y es por eso que la lesión que va a haber acá es principalmente de sangre venosa. Ahora, debido a que la presión venosa es la que forme el hematoma, porque ya no es, digamos, de las arterias, sino que es de las venas, el tiempo que va a tener para formarse es mucho menor, o sea, se va a tardar más tiempo en formarse. Y no es infrecuente el caso de una persona de la tercera edad que se cae, tuvo un accidente, se cayó para atrás, pum, se golpeó la cabeza, y a los 2 días después, o 2, 3 días después, recién comienza a tener lo que son alteraciones neurológicas, y recién ahí va al hospital, ¿ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque obviamente la instauración o el evento para que se forme el hematoma es mucho más lento a comparación del epidural. Entonces, podemos ver ese tipo de lesiones subdurales. Recuerden cómo en la atrofia se puede expandir lo que son los espacios subaracnoideos que van a predisponer a los pacientes a este tipo de lesiones, ¿ok? Ese tipo de lesiones en las venas que se puedan, digamos, lesionar. ¿Y quiénes son los pacientes o la población vulnerable? Los de la tercera edad. Pacientes también alcohólicos, que bueno, como muchos acá podemos conocer y dar fe que cuando uno está en estado de ebriedad, pues no es consciente y le puede ocurrir muchos accidentes de ese tipo y no se va a acordar.
no se va a acordar porque está en un estado de disminución de la conciencia y por ende recién los síntomas se van a presentar días después. Otra población vulnerable son los traumas no accidentales a nivel de los niños, a nivel pediátrico, ¿no? Y va a haber una predisposición atrófica cerebral con una agitación mecánica y lesión en látigo también. Acá, ¿verdad? Lo que son las imágenes va a también ser lo que es la tomografía axial computarizada simple, que se abre una colección creciente. Acá hay un signo muy importante, acá sí es el signo de la media luna, que va a estar pegada y los bordes acá son más irregulares. Miren cómo es el anterior. El anterior era convexo, convexo. Acá un borde es así y el otro es irregular, en forma de lunita. Y va a depender mucho de la cronicidad. En un estadio agudo se va a ver hiperdenso, o sea, blanco. Y en un estadio crónico se va a ver hipodenso, se va a ver más oscuro. Acá, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este ya es un cuadro resumen que literalmente les resume todo lo que, bueno, las últimas 4 que hemos visto. Recordamos, la hemorragia o el SB hemorrágico se puede tener 2 presentaciones, una que es la intraparenquimatosa que se da más en pacientes que eran hipertensos, menores a 55 años, en segundo lugar, que tengan angiopatías amiloidea, y va a haber una ruptura de la arteria intracerebral, ¿ok? Acuérdense, la hipertensión es el principal factor de riesgo. En el caso de las hemorragias subaracnoideas dijimos que el principal etiología era a causa de una aneurisma. Factores de riesgo: tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, también son factores de riesgo en este punto. ¿Y por qué se puede producir? Por una lesión traumática espontánea. En el caso de un hematoma epidural, dijimos que era en forma de lente. Afectaba mucho lo que es la meningia media y hay una biconvexidad. Y en el caso del hematoma subdural, la ruptura va a ser en las venas, puente, acuérdense, la etiología es traumática y va a dar una forma de media luna. Recordemos. Epidural convexa, ay mamacita. Epidural convexa, la subdural en forma de media luna. La subaracnoidea se encuentra más adelante en toda la parte subaracnoidea, en el borde. Y la intraparenquimatosa en la parte central. ¿Ok? Entonces, chicos, eso sería todo por la asesoría de hoy. Ay, desea descartar. Entonces, hoy de por sí, ay, no tendremos pasito, porque tal vez están cansados, tienen que ir a estudiar también para su examen. Ya se vienen exámenes. Entonces, más que nada les voy a pasar un link para que puedan poner su asistencia. Y ya la otra semana, que es nuestra última asesoría, ya les tomo un pasito completo de todo. Entonces se lo voy a mandar por el chat. Y solamente ponen su asistencia para poder tenerlos ahí. Ay, voy a